Roxana se miraba al espejo y, como quien cuenta el stock de un depósito, describía con desprecio gran parte de su cuerpo, desde el pelo, la nariz y los pechos, hasta el abdomen, la cadera y los dedos de los pies. Norberto, por su parte, criticaba su propio aspecto, hablando mal de sus hombros, brazos, abdomen y piernas. Dos personas que, siendo adultas, se veían a sí mismas como cuando eran adolescentes. Pero el problema mayor no era la percepción que tenían sobre sí mismos y las elevadas expectativas con respecto a sus cuerpos, sino las acciones que realizaban, movidos por los estados emocionales que alimentaban. Como todos sabemos, estamos en la era del exceso de información. Todos los medios de comunicación digitales mueven y promueven conceptos sobre lo que es belleza. Y cuando una persona no cuenta con la fortaleza interna para hacerle frente a eso, las consecuencias, amigos oyentes, no son buenas. Empezaron por anotarse en el gimnasio, pero como las máquinas y el ejercicio saludable no complacían a sus elevadas expectativas, acudieron sin conocerse al mismo cirujano plástico. El mismo día y la misma hora los reunió en la sala de espera, teniendo en común el mismo obstáculo de baja autoestima. Él la miró y sintió ese cosquilleo raro en el estómago que aparece cuando nos gusta a alguien. Ella se dio vuelta, lo miró y también sintió lo mismo, pero se dijo a sí misma: «Justo me mira alguien cuando todavía tengo esta nariz. ¡Qué vergüenza!». Así que bajó la mirada y, con gesto de incomodidad, no volvió a tener contacto visual. Norberto, quien se dio cuenta de que algo pasaba, pensó: bajó la mirada porque me vio la panza, yo sabía». Y decepcionados los dos, aunque atraídos químicamente, bajaron la mirada y nunca volvieron a encontrarse. Y es que Buenos Aires es muy grande como para volver a encontrar a la misma persona después de haberse recuperado de una cirugía de nariz, o después de un doloroso modelado quirúrgico de abdominales. Y es una lástima porque, con el retoque de nariz, Roxana se seguía sintiendo mal consigo misma, tal como el cirujano le dijo, tratando de sugerirle trabajar primero sus pensamientos en lugar de su cuerpo. Pero ella no, estaba muy enojada y exigió ser operada. Y cuando quedó conforme con su nariz, empezó a pensar en el tamaño de sus senos. Es que era casi su nuevo vicio. Norberto, por su parte, olvidó un poco esto del abdomen y de los pectorales y de los brazos y empezó a pensar en sus piernas. Él decía que no eran como las piernas de los jugadores de la selección nacional, así que empezó a matarse en el gimnasio. Empezó a fatigar sus fibras musculares, lesionando su columna vertebral, pero seguía, y seguía, y seguía, porque el cuerpo puede cambiar un poco, pero ¿qué hacía él por sus pensamientos y por las decisiones que lo llevaban a ese lugar? Pasaron los años y ella, con hilos de oro y botox para las arrugas, había perdido sus rasgos. Estaba irreconocible. Parecía una de esas vedettes de la tele que se operan y quedan peor. Bueno, algo así. Después del segundo divorcio, a Norberto se le desinflaron los músculos que construyó a base de los licuados esos que venden en los gimnasios. Y para mayor desgracia, ahora tiene que lidiar con un par de hernias de disco por el exceso de sobrecarga y por el exceso de contracturas musculares. Ese fue el resultado de sus decisiones, lamentablemente. Pero nadie los obligó, ojo. En ese punto que no me vengan con que la culpa es de la madre, que la culpa es del padre, de la infancia, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Porque acá saltan a la vista dos adultos que se creyeron su propia estafa. Cayeron en la trampa de lo que la sabia y noble sociedad considera belleza,
sin cuestionarla y sin decir basta. Después de todo lo que hicieron, además de estar inconformes, quedaron irreconocibles. Y cuando pasaron los 50 años, decidieron hacerse algo más. No. Esta vez no fueron gimnasios exagerados, no fueron cirugías, no fueron licuados de crecimiento muscular que causan disfunción eréctil a la larga. No, nada de eso. Se reencontraron, por suerte, casi 30 años después, en un grupo de desarrollo personal. Se dieron cuenta de que nada físico mejora la autoestima por más de una semana. Y que independientemente de lo que ellos piensen de su nariz o de su abdomen, cuando le gustás a alguien, le gustás y punto. Y además, que se habrían ahorrado horas y años de golpearse a sí mismos si hubiesen puesto el foco en lo único que realmente cambia vidas: el autoconocimiento, la aceptación, la gestión de las emociones y la comunicación con personas que se han superado a sí mismas. Roxana y Norberto actualmente son pareja. Por primera vez, disfrutan no solo de estar en buena compañía, sino de estar aquí y ahora con lo que hay, estén como estén. Se miren como se miren a ellos mismos. Obviamente, aún conservan esa vocecita maléfica que les habla mal de su cuerpo, pero ya sus acciones no se basan más en esos juicios. Y yo digo, tanto cuchillo, tanto gimnasio obsesivo, tantas dietas locas y tanta cosmética al pedo. Perdón por cosmética. Y lo digo porque en un verdadero trabajo interno podrían haberse mirado mejor a sí mismos en muchos años menos. Pero la historia, amigos oyentes, tiene un final mejor. Y tiene este final, entre comillas, feliz porque precisamente ellos tomaron conciencia de su forma de vida y decidieron poner manos a la obra para construir un futuro distinto. Gracias a la lectura de artículos, de libros, de estudios, de conferencias y de tantos recursos que hay en internet, los buenos, obviamente, los que sirven, pudieron ayudarse a sí mismos en el proceso de conocerse, en el proceso de quererse y de gustarse a sí mismos, más allá de cuánto se parezcan o no a ese ideal inalcanzable que en ellos era una fijación. Se descubrieron a sí mismos buscando, leyendo, hablando, escuchando, anotando y aprendiendo. Así lo hicieron. Ahora viven los mejores años de su vida y, aunque no pueden recuperar el tiempo perdido, se recuperaron internamente. Y todo ese cambio positivo empezó en el mismo lugar donde se gestó la inseguridad. ¿Te imaginas dónde? Sí. Exactamente. Ese lugar reside en sus mentes. Este audio fue creado y grabado por Jonathan Tolosa. Si usted desea conocer más de sus materiales audiovisuales, siga esta página y crezcamos juntos.